Hola, soy Mario Bazán y en esta ocasión voy a entrevistar a Jorge Elgegren sobre una reciente publicación que ha realizado sobre el ecosistema financiero para las pymes verdes. Esta publicación es titulada Perú, una mirada al ecosistema financiero para pymes verdes, marco económico, regulatorio, institucional y financiero. Ha sido encargada por la Coalición por la Economía Verde, proyecto impulsado por Libélula y Foro Nacional Internacional, con auspicio del International Institute for Environment and Development del Reino Unido y el Financial Watch de Europa. El autor, quien nos acompaña, es Jorge Elgegren, magíster en Economía Ambiental y economista, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y ha sido director académico de la Escuela de Economía y Gestión Ambiental de esta casa de estudios. También es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Jorge ha sido especialista superior forestal de biodiversidad en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y representante adjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Ha desarrollado actividades como consultor en economía ambiental y de recursos naturales, así como en gestión de proyectos de desarrollo sostenible en Ecuador, Bolivia, Nicaragua, México, entre otros países, para organismos internacionales como el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bien. Jorge, el entorno del financiamiento en el Perú siempre ha sido complicado. Es un mercado reducido y de difícil acceso. Además, quienes logran acceder se enfrentan a condiciones poco competitivas en un contexto difícil para emprender. Probablemente es peor aún para aquellas empresas que se orientan a un nicho como el verde. Para empezar, ¿qué son las pymes verdes? ¿Cómo se definen y cuáles serían los principales distintivos que tienen para reconocerlas? Hola Mario, gusto de saludarte. Sí, creo que deberíamos o podríamos comenzar primero por la definición de una pyme, es decir, recordando que es una pyme de manera muy resumida y muy, dijéramos, básica, ¿no? Sin entrar en legalismos. Normalmente, hasta hace unos 8 años, una pyme se definía en términos de su volumen de ventas y en términos del número de empleados. Este último requisito ya no va más y lo que tenemos ahora es más bien como único requisito el volumen de ventas. Entonces, si tiene una persona, y esto es interesante, ¿no? O sea, una pyme puede ser una persona jurídica o puede ser una persona natural, ingresos por debajo de las 1.700 unidades impositivas tributarias, que equivale aproximadamente a 7.5 millones de soles, un poco menos de 1.900.000 soles. Entonces, eso es, de eso estamos hablando cuando estamos hablando de una pyme en general. Ahora, las pymes verdes, lamentablemente, no tienen una definición como si la podemos encontrar en la legislación y la normativa peruana, pero para fines del el estudio que has mencionado, que acabamos de concluir, lo que hemos hecho es considerar a las pymes verdes como todas las pymes que se enmarcan dentro de aquello que este documento conocido como los lineamientos verdes para el crecimiento, para el crecimiento verde, elaborados en el MINAM por el MINAM hace 5 años, este documento denomina actividades verdes o sostenibles, ¿no? Es preciso resaltar que tampoco existe una taxonomía de actividades verdes o actividades sostenibles en el Perú. En todo caso, sobre la base del documento que hemos referido, el de lineamientos para el crecimiento verde en el Perú, elaborado por el MINAM, las características fundamentales, yo diría que son dos. Por un lado, y después se desglosan en varias categorías, ¿no? Pero fundamentalmente son como dos grandes principios. En primer lugar, las actividades verdes o sostenibles deben ser compatibles con la conservación y fundamentalmente con el uso sostenible del patrimonio natural, es decir, de los recursos naturales, ¿no? Y digo fundamentalmente el uso sostenible porque eso quiere decir aprovechamiento para un fin posterior que tiene que ver con el bienestar del individuo y de la sociedad en general.
Y esto me lleva al segundo punto, y el segundo punto fundamental de una actividad verde o actividad sostenible es que a la par que conserva en lo posible y aprovecha de manera sostenible los recursos naturales, promueve la promoción o promueve la generación, perdón, de empleo o la generación de oportunidades de ingreso, ¿no? Entonces, cualquier actividad relacionada con estas dos, dijéramos, estos dos pilares, esas son actividades que conoceríamos o deberíamos llamar como una actividad verde. Entonces, ahí ya tenemos, dijéramos, dos elementos para responder a la pregunta, ¿no es verdad? Primero, ¿qué es una pyme? Como se define legalmente una pyme, no tenemos una definición de pymes verdes, pero tampoco debemos esperar a tenerla. O sea, ya tenemos suficiente, en nuestra opinión, material en términos de normatividad, en términos de instrumentos de gestión y de política y de planificación que pueden servir para echar a andar el camino en torno a la promoción de las pymes verdes, ¿no? En fin, también valdría la pena mencionar que tenemos una ley que todavía no ha sido reglamentada, ha sido discutida y aprobada en el Congreso, que es una ley que promueve las sociedades BIC, ¿no? Sociedades de beneficio e interés colectivo, que fue aprobada el año pasado. Y esta es una ley que define más o menos en los mismos términos que he planteado anteriormente sobre la base de dos pilares, es decir, una empresa BIC es una que por voluntad propia se define como aquella que tiene como objetivo, por supuesto, aparte de generar ingresos para los miembros de la sociedad, y aquí estamos hablando sí ya de sociedades. Entonces esta entidad o estas entidades, las sociedades BIC, que todavía no están reglamentadas y por lo tanto no están constituidas en nuestro país, se rigen por la ley de sociedades, la ley general de sociedades, ¿no? Entonces son personas jurídicas. Estas personas jurídicas se autoimponen el propósito de, a la vez que generan ingreso y oportunidades de negocio para los dueños, para los propietarios o los socios de las empresas, buscan un beneficio de carácter social o de carácter ambiental. Por ejemplo, si quieren, podemos mencionar el caso de empresas que tienen, además de su propia visión de negocios y de generar ganancias o utilidades, un interés por inclusión social, ¿no es verdad? En términos de género, en términos de poblaciones vulnerables, y que a la vez, en paralelo, contemplan una visión en torno a mejorar la calidad de los ecosistemas, ¿no? Entonces, en grandes líneas, podemos ver que los dos grandes pilares siguen siendo: aprovechemos el patrimonio natural de manera sostenible, es decir, no agotemos lo que se podría llamar coloquialmente la gallina de los huevos de oro, porque si nos comemos la gallina nos vamos a quedar sin huevos, y los huevos son el flujo que se derivan de ese capital que sería nuestro patrimonio natural. Eso por un lado, y por otro lado, hacer que tengamos siempre presente la oportunidad de generar generar ingreso y empleo, ¿no? Donde esto sea posible. Entonces, eso resumiría la visión que hemos tomado nosotros. Repito que en vista de que no existe una definición de pymes verdes y no hay una definición en términos de cuáles son sus características centrales, esto es más o menos como nosotros hemos trabajado la concepción de pymes verdes en el informe. De acuerdo. Entonces, estas empresas o pymes, sean de manera explícita que son verdes o implícita por la forma en la cual interactúan, ¿qué dificultades has hallado tú que tienen para acceder al financiamiento? Genial. A ver, hemos encontrado diferentes, dijéramos, limitaciones. También hay oportunidades de las que podremos hablar un poquito más adelante, pero las barreras las hemos catalogado sobre la base de un entendimiento común con las entidades que auspician este informe, que además forma parte de un informe
que será de carácter global. Entonces, para poder hacer comparaciones, hemos tenido que establecer algunas normas, estandarizar los informes, ¿no? Entonces, entre los, dijéramos, los desafíos o las barreras o dificultades, restricciones que las pymes que están orientadas hacia una economía verde enfrentan, hemos identificado primero las de carácter externo, y ahí salta de manera muy ostensible la limitada concientización, el limitado nivel de conocimiento por parte de las instituciones financieras. Y cuando hablamos de instituciones financieras, por supuesto, estamos hablando de la alta dirección de estas instituciones, ¿no? ¿Acerca de qué? Acerca de los problemas ambientales y además de la existencia de emprendimientos verdes, ¿no? Entonces aquí ya surge de inmediato una oportunidad interesante. Si hay una carencia, entonces ese es el espacio en donde los actores interesados en promover las pymes verdes o los emprendimientos verdes, ahí es donde deben enfocar sus esfuerzos, ¿no? Y los actores son, veremos en un instante, muchos, ¿no? Comenzando por el gobierno, las propias empresas, las instituciones financieras y la cooperación internacional. Entonces, el no tener, dijéramos, conocimiento, por un lado, y tampoco estar sensibilizados, por el otro, las instituciones financieras sobre los problemas ambientales y la existencia de las empresas verdes, sean estas empresas en general o pymes, lo que estamos enfrentando es una restricción para la formulación de productos financieros orientados a este tipo de perfil de empresas, ¿no? Entonces, eso es una primera restricción de carácter externo que identificamos. La segunda tiene que ver con también ya no solamente concientización, sino conocimiento por parte de las instituciones financieras sobre los riesgos específicos que conllevan los proyectos y emprendimientos con esa orientación verde, ¿no? Con esa orientación hacia el respeto y el uso sostenible de los recursos naturales y del ambiente. Entonces, hay que promover, dijéramos, un nivel mayor de conocimiento de parte de todos los actores hacia la alta dirección o en general las instituciones financieras, para que, conociendo las actividades, familiarizándose con el tipo de actividades, que además no tenemos una taxonomía, que ese es otro gran desafío, ¿no? Que no tenemos una definición y no tenemos una taxonomía de empresas verdes o de actividades verdes. Entonces, ante esta carencia, lo que se puede hacer es tomar la delantera, ¿no? Tratar de educar en el sentido más amplio del término a las instituciones financieras para que conozcan las actividades verdes, conozcan sus riesgos implícitos y, en común acuerdo con las autoridades, la cooperación externa y los propios interesados, la cooperación internacional, quiero decir, se establezcan mecanismos para formular primero productos financieros verdes y hacerlo de un modo que sea atractivo para todas las partes, para el que recibe el producto como para quien lo ofrece, que es la institución financiera. Tampoco existen, y esta es otra dificultad externa que identificamos, incentivos para otorgar créditos a empresas o proyectos verdes. Hay una que otra mención explícita o implícitamente en algunos de los instrumentos que se han venido desarrollando últimamente en torno a las pymes verdes, pero no llegan a plasmarse aún en productos financieros orientados a las pymes verdes. Por ejemplo, tenemos emisión, o se ha reportado en la Bolsa de Valores, la emisión de 2 bonos verdes, ¿no? Esos 2 bonos verdes, uno de ellos era, si no me equivoco, de COFIDE. En fin, este tipo de instrumentos que existieron antes de la pandemia, existieron antes de lo que se conoce ahora como el Protocolo Verde, que es un instrumento que permite a las instituciones financieras y al MINAM promover, dijéramos, esto que hemos estado viendo, o sea, promover conocimiento y concientización sobre actividades verdes, pymes verdes y sus necesidades. Entonces, aquí lo que necesitamos es hacer que las instituciones financieras otra vez conozcan
tengan conciencia del problema y darle desde la autoridad, y acá estamos hablando del MEF, estamos hablando del MINAM, estamos hablando de la Superintendencia de Banca y Seguros, las plataformas que se requieran para el diseño y la ejecución de estos productos financieros que atiendan a las necesidades de las empresas verdes, ¿no? Y como mencioné hace un rato, también la falta de taxonomía en general de las actividades verdes y de las empresas verdes es un factor limitante, pero que también se puede tornar en una oportunidad con un poquito de ingenio. Y entre las limitaciones internas, algunas de las que hemos identificado tienen que ver con la carencia de garantías adecuadas para acceder a créditos por parte de las pymes, ¿no? En general, y de las pymes verdes en particular, y su reducido nivel de productividad, ¿no? Con lo cual, pues, la imagen que las instituciones financieras puedan tener de las pymes verdes en particular tendría que ser, o sea, esta carencia en términos de garantías, ¿no? Y en términos de reducida productividad tiene que modificarse, porque de otro modo el sector financiero no va a estar interesado, por más incentivos y aparatos que el Estado genere, no va a estar interesado en generar o promover estos instrumentos financieros o productos financieros para atender a esta necesidad. Y el otro elemento que identificamos tiene que ver con el poco conocimiento ya por parte de las pymes verdes sobre los escasos instrumentos financieros y mecanismos que puedan existir para acceder a estos instrumentos, ¿no? Pocas pymes descubrimos, entienden cómo funcionan los instrumentos financieros. Es más, hemos encontrado en la literatura documentos de carácter académico que mencionan que una de las cosas que las pymes en general, y por supuesto las pymes verdes siendo parte del sector de las pymes, piden con mayor énfasis es capacitación en términos de educación financiera, ¿no? Para conocer instrumentos y saber cómo acceder a ellos. Instrumentos financieros, quiero decir. Excelente. Entonces estamos hablando de dos actores que no se encuentran, ¿no? Pero que se necesitan mutuamente. Por un lado, las empresas o las pymes que necesitan financiamiento para apalancar sus actividades y tener, digamos, poder entrar al mercado con todos los desafíos que tiene iniciar una empresa. Y por otro lado, un sector financiero que puede encontrar en una pyme verde un buen negocio también, ¿no? O sea, es decir, exacto. Son buenos negocios, ¿no? Exacto, y más aún en el marco de no sé cómo se llamará, pues se ha recuperado momentum en términos políticos ahora que Estados Unidos ha ingresado o ha regresado más bien a la arena política ambiental con fuerza, ¿no? Pero así muy fuerte, y eso abre una oportunidad no solamente para los dos actores centrales, que son el que ofrece el producto y el que lo necesita, sino también de todos los agentes catalizadores, entre ellos la cooperación internacional. Así, ¿no? Sí. Y un consumidor mucho más consciente de dinamizar un mercado verde, ¿no? Exacto. En ese contexto que tú describes, ¿cuál es el papel del marco regulatorio y cómo estamos en referencia a estos temas? ¿Esto sería un camino, por ejemplo, de acercarlos a estos actores o de Sí, ordenar un poco la casa? ¿Cómo sí, lo ves tú? sí, sin duda. Yo creo, a ver, creo que no podemos afirmar que está ya el marco regulatorio, dijéramos, listo al 100%. Eso nunca va a pasar, tú y yo lo sabemos. Pero no hace falta, pues, que eso pase. O sea, además, o sea, es más, que no exista el marco regulatorio plenamente desarrollado, que esté desarrollado de manera incipiente, un poquito asistemática, en nuestro país debería ser visto como una oportunidad, ¿no? Porque entonces todo lo que se pueda hacer, quienes tomen el liderazgo, y en eso pueden ser los líderes, por supuesto, las propias pymes verdes, con apoyo, ahora sí, del MINAM, por ejemplo, con apoyo del MEF, con apoyo de la cooperación internacional y con apoyo de los usuarios finales, los consumidores. Todo este grupo de actores pueden
no imponer una agenda, pero sí marcar una agenda que responda a los intereses genuinos y legítimos de todos estos actores, ¿no? En el sentido de que, otra vez, volvamos a la definición conceptual de una pyme verde o una actividad verde. Es decir, donde consigamos, por un lado, mantener los servicios ecosistémicos saludables, es decir, los ecosistemas brindándonos todos los servicios que de ellos derivamos para generar utilidad y bienestar para la sociedad, y que quienes hagan negocios respetando estos patrones, pues también ganen dinero, ¿no? Entonces, eso es, dijéramos, un principio fundamental para todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio. Entonces, dicho esto, a manera de introducción, lo que tenemos, y ya creo que lo he mencionado de manera muy rápida, pero tal vez lo podemos sistematizar acá, es que ya hay algunos instrumentos que están, instrumentos de política, ¿no? También hay normativos, por supuesto. Por ejemplo, la ley de sociedades BIC, que hemos mencionado hace un rato, es un instrumento normativo que falta reglamentar, pero que ahí hay un trabajo que hacer. Tenemos el protocolo verde del que hemos hablado, que lo que permite es una asociación entre un grupo, ni siquiera un grupo de instituciones financieras, sino de gremios, ¿no? En algunos casos de instituciones financieras y el Ministerio del Ambiente, cuyo propósito es crear las condiciones que permitan el desarrollo de las finanzas verdes o sostenibles en nuestro país, ¿no? En ese sentido, también tenemos la hoja de ruta de finanzas verdes que se ha hecho, dijéramos, pública a inicios de este año, que también va en la misma línea que hemos mencionado hace un rato, ¿no? La hoja de ruta de finanzas verdes es un poco más amplia en términos de su alcance. El protocolo verde, al cual hemos aludido hace un rato, que es un acuerdo entre entidades financieras y el MINAM, es más un instrumento de carácter declarativo. Si uno lo lee, encuentra muy pocas cosas de carácter operacional, pero ya te indica por lo menos la voluntad de los sectores. La hoja de ruta de finanzas verdes sí ofrece una visión un poco más consistente, definiendo objetivos, definiendo actores, y ahí la cooperación internacional es fundamental, así como las instituciones financieras, pero el propósito de la hoja de ruta es más bien todo aquello que está declarado en el protocolo verde que se plasme, ¿no? Y yo mencionaría como último elemento, hay varios más, pero para no hacer la entrevista demasiado larga y compleja, mencionaría un instrumento súper importante, que es el Plan Nacional de Competitividad y Productividad del año 2019, que contempla, pues, como uno de sus objetivos prioritarios, aunque no lo podamos creer, la formulación y la implementación de instrumentos financieros verdes, ¿no? Que permitan financiar proyectos verdes, proyectos que sean ambientalmente sostenibles. El propósito explícito en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad es el cambio climático, pero dijéramos, es una especificación de lo que son actividades o proyectos ambientalmente sostenibles, ¿no? Y en ese plan al que estoy aludiendo, se hace alusión justamente a la emisión de instrumentos financieros de renta fija como bonos, ¿no es verdad? A nombre del gobierno, incluso con el propósito de que estas inversiones ambientalmente sostenibles puedan acceder a financiamiento, ¿no? A largo plazo y a un costo bajo para adquirir activos. Dijéramos, esta es una herramienta de política, es una herramienta sí, de planificación y de política que se orienta fundamentalmente en este capítulo, ¿no? Un capítulo especial dedicado a financiamiento, a instrumentos financieros verdes, a la adquisición de activos, ¿no? Entonces, en fin, también hay exenciones tributarias a las pymes verdes, etcétera. Entonces, repito, hay un marco regulatorio todavía un poco disperso, todavía no está sistematizado, pero yo diría que no necesitamos tener el marco perfecto para comenzar a andar. Es más, como he mencionado hace un rato, yo creo que esa es una oportunidad, ¿no? Vamos a hacer el camino, o sea, no yo, pero los que están involucrados en el sector van a hacer el camino y van a marcarlo con una agenda que responda a los intereses genuinos y legítimos del sector en general, empresas verdes y en particular pymes verdes. Sí.
Gracias. Desde hace unos años escuchamos que hay una oportunidad de financiamiento en la economía verde, ¿no? Y una de las cosas que también escuchamos en los últimos años es que parece un mito, ¿no? Hay un mito del financiamiento verde Ujú. en el sentido de que se hablan de millones de dólares disponibles para financiar Exacto, emprendimientos, por un lado, pero por otro lado no vemos que las pymes accedan a esos recursos o que estén los instrumentos listos para acceder. ¿Qué tan exacto. dinámico es el mercado financiero verde en el Perú en la actualidad? ¿Qué es lo que has encontrado tú? ¿Cómo lo comparamos Sí, con otros países? cómo no, sí. Antes de responder concretamente a la pregunta, si me permites, me gustaría mencionar que yo acabo de recibir hace apenas una hora, 2 horas, un mensaje del profesor Jeffrey Sachs, que ha estado en nuestra universidad hace algunos años, de la universidad en la que tú también eres docente y la que fuiste director, específicamente de la misma carrera, ¿no? Economía y Gestión Ambiental. Jeffrey Sachs acaba de publicar un artículo que no lo he podido leer porque he estado haciendo algunas cosas y lo acaban de enviar hoy día, ¿no? Eh, lo ha enviado su esposa, en verdad, que habla sobre el financiamiento ambiental en general y el financiamiento climático en particular. Entonces, repito, no he leído más que el título de la publicación, la voy a leer más luego, pero por lo menos lo que quiero mencionar es que el tema está realmente en la cresta de la ola de la agenda, ya no solamente de política ambiental, está en la cresta de la ola de la política a nivel global. Dicho eso, entonces, el mercado financiero, en respuesta a las necesidades de las pymes verdes o de las empresas verdes en general, todavía está en un nivel incipiente, ¿no? Hemos mencionado que tenemos el protocolo verde, hemos mencionado que tenemos la hoja de ruta, pero estos aún no se han perfilado, menos el protocolo, que es un documento más bien de declaración de intenciones muy útil, muy demostrativo, pero todavía en ese nivel. Y lo que pasa con estos dos instrumentos, por ejemplo, es que no están definidas las acciones, las metas. Hay algunos, en el segundo, sobre todo en la hoja de ruta verde, hay sí algunos objetivos, pero todavía falta ese nivel de especificidad y de cuantificación que todos los que trabajan y trabajamos en gestión de proyectos sabemos que es necesario para que, dijéramos, el mercado comience a responder, ¿no? Eh, entonces, mencioné también que una señal de que el mercado está dinámico o estaba por lo menos comenzando a dinamizarse. No a ver, repito, no es que el mercado esté dinámico, el mercado ha comenzado a dinamizarse. Una prueba de lo cual es que, como mencioné hace un rato, en el año 2018 y en el año 2019 se reportaron en cada año la emisión de bonos verdes, ¿no? Una a cargo del propio Estado, si no recuerdo mal, de COFIDE. Y eso todo fue prepandemia, ¿no? Después vino la pandemia y por supuesto la agenda cambió radicalmente, pero creo que ahora estamos en un momento en el que hay condiciones, en un momento en que acaban de anunciar que hemos llegado casi al 10% de crecimiento en el mes de octubre, hay condiciones como para de generar o volver a generar ese momentum que hubo en algún periodo de tiempo, no necesariamente, ojo, debido a los instrumentos de planificación o de gestión que se han generado, que son bastante más recientes, estos dos bonos emitidos en 2018 y 2019 son ambos, por lo menos el de 2018 es previo al Plan Nacional de Competitividad y Productividad, y ambos son previos a la hoja de ruta y al protocolo verde, a la hoja de ruta de finanzas verdes y al protocolo verde, ¿no? Entonces, aquí parecería que estamos nuevamente ante una oportunidad, porque incluso antes de que tuviéramos ya mecanismos o instrumentos, más que mecanismos, de promoción de finanzas verdes, ya teníamos un par de bonos verdes emitidos, ¿no? Eh, Exactamente. Y, sí.
Tú has mencionado varias veces las oportunidades. ¿Qué oportunidades enumerarías tú que tenemos en este contexto de financiamiento y de pymes verdes? Ya, sí, en términos de las oportunidades, yo diría que solo para ya ir resumiendo, porque lo he mencionado en varias ocasiones, como tú lo has dicho, yo mencionaría que el que no tengamos en el país una definición legal. Tampoco hay una definición conceptual, para ser honestos, pero para todos los fines prácticos nos interesa una definición legal de pymes verdes o empresas verdes. Esto no necesariamente, bueno, sí puede ser visto como una debilidad, pero también puede verse como una oportunidad para la promoción y para el desarrollo de las empresas verdes y las pymes verdes. Como he mencionado, el que el espacio no haya sido ocupado nos ofrece, o más bien ofrece a todos los que están interesados en la promoción de este tipo de empresas con este perfil de respeto por el ambiente, a la vez que maximizan su utilidad, lo que hace es permitir que la agenda se desarrolle en términos de atender a las necesidades ya, dijéramos, más o menos bien identificadas, y en ese sentido esperemos que el informe aporte a identificar las necesidades, así como las oportunidades, ¿no? Entonces, volviendo a este primer tema, no tenemos una definición, perfecto, no la tenemos, es la realidad, pero aprovechemos esa oportunidad para nosotros, todos aquellos que estamos vinculados de un modo u otro a la promoción de una agenda verde, tratemos de que tratemos de llenar ese vacío de modo que atienda de la mejor manera a esa agenda verde, ¿no? En segundo lugar, he mencionado el plano político internacional, y ahí debemos montarnos, yo diría, de dos elementos. En primer lugar, el tema del cambio climático, que está asociado o que tiene como uno de sus elementos el financiamiento climático. Como tú has mencionado al inicio de la entrevista, hay compromisos que no se han estado cumpliendo, ¿no es verdad? En el sentido de transferencia de millonarios, de transferencias millonarias de recursos financieros de países desarrollados a países como el nuestro o países menos desarrollados para la promoción de la acción climática. Bueno, entonces ahí hay un elemento del que podemos colgarnos, ¿no? Ahí, como mencioné hace un rato, estamos observando que el tema de financiamiento climático y por extensión financiamiento ambiental, financiamiento verde, está en la cresta de la ola. Aprovechemos eso. Y si además tenemos a un aliado que sigue siendo súper aliado del Perú en el sentido de la cooperación internacional, como los Estados Unidos, para que aprovechemos este momento y nos colguemos de ese momento para mover un poco la existencia, la promoción y el florecimiento de empresas verdes. Solo para mencionar un par de ideas finales en términos de oportunidades, ahí tenemos que aprovechar, yo diría la existencia de un viceministerio de pymes, ¿no? Que es algo que no ocurre siempre. Entonces, ahí hay otra oportunidad que deberíamos aprovechar. Todo este marco regulatorio incipiente, por supuesto que también es una oportunidad. Todo el marco legal para las pymes, ¿no? Que les da exenciones tributarias, les rebaja los requerimientos de reportes anuales, ¿no es verdad? Rebaja o relaja en cierta medida las exigencias laborales. Todo eso, dijéramos, bien entendido, puede dar lugar a oportunidades infinitas para que se fortalezca la promoción de las empresas verdes y las pymes verdes en el Perú. Finalmente, ¿cuáles consideras que son las principales conclusiones y recomendaciones del estudio? Ok, algunas de las conclusiones ya las he ido mencionando. Por ejemplo, el que no tengamos una definición y hemos mostrado los pros y los contras. También hemos hablado del marco regulatorio, esa es una conclusión importante.
ya tenemos un marco regulatorio incipiente, pero lo tenemos, ¿no? Aprovechemos, ¿no? Tenemos ahí la ley de sociedades BIC, tenemos un viceministerio, tenemos al MINAM, tenemos la cooperación internacional, tenemos al MEF, profundamente interesado, como lo muestra el plan de competitividad que fue formulado y liderado por el MEF. Otra conclusión importante que ya mencionamos porque vale la pena volver a mencionar, tiene que ver con la falta de conocimiento y sensibilización por parte de las instituciones financieras respecto de los temas ambientales y las actividades ambientales y los emprendimientos ambientales, ¿no? Una dificultad interna que llama mucho la atención y que es algo en lo que hay que prestar mucha atención, focalizar esfuerzos, tiene que ver con la carencia de colaterales o de colateral por parte de las pymes verdes en particular, y su bajo nivel de productividad, ¿no? Y así como su desconocimiento o bajo nivel de conocimiento, como ellos mismos lo declaran, ¿no? Esto no es algo que nosotros nos hayamos inventado, ¿no? Eso está reportado en diferentes informes y estudios. Las pymes en general, y por añadidura las pymes verdes, reportan que uno de los temas en los que más requieren asistencia técnica es justamente en educación y conocimiento financiero, ¿no? Es claro que no hay una estrategia nacional de pymes o de pymes verdes, a pesar de que tenemos uno que otro mecanismo como las guías para el crecimiento verde o la hoja de ruta para la economía verde. El problema con estos dos instrumentos es que no tienen necesariamente resultados, objetivos, indicadores a través de los cuales se hace posible medir si tuvieron o no éxito, ¿no? Entonces, realmente, si carecen de estas características, entonces no podemos estar hablando de estrategias. Otra vez, que no tengamos la estrategia puede verse como una oportunidad. Entonces, la oportunidad es, pues ahí tenemos otra cabecera de playa. Usemos todos los recursos a disposición que tenemos para promover una estrategia, ¿no? Que ahora sí va a ser más sistemática, menos dispersa, más aterrizada en indicadores, más aterrizadas en mecanismos que permitan el logro de objetivos, resultados y la obtención de las metas. No sé si mencioné los principales actores, en todo caso, este es el momento de mencionarlos. Los principales actores que, en nuestra opinión, y por supuesto esto se puede complementar, están vinculados con la promoción de las pymes verdes, son el Ministerio del Ambiente, que por definición lidera el proceso, el Viceministerio de las Pymes, dentro del Ministerio de la Producción, el Ministerio de Turismo y Comercio Internacional, que tiene su plan estratégico de biocomercio, ¿no? Que también, por supuesto, tiene, es primo hermano en términos conceptuales de las empresas verdes, ¿no? Las instituciones financieras, las propias pymes en general, las pymes verdes en particular, los gremios de pymes, las ONGs, la cooperación internacional, el Ministerio de Economía y Finanzas, no sé si lo mencioné, pero tendría que estar acá también, y mencioné las instituciones financieras, pero no mencioné sus gremios, que también son bien importantes, ¿no? Y yo cerraría mencionando en términos de conclusiones. En algunos casos he ido mencionando de manera aparejada o emparejada con cada una de las conclusiones algunas recomendaciones u oportunidades, ¿no? Pero yo cerraría, por lo menos en este nivel, mencionando que hay algunas barreras de acceso al financiamiento que también fueron identificadas como parte del estudio, como la falta de infraestructura física. Entonces, ¿cómo podemos promover pymes verdes en zonas que no están conectadas eléctricamente y que, por lo tanto, no tienen modo de comunicarse, ¿no es verdad? A menos que las computadoras o los celulares, que a veces ni siquiera tienen servicio de internet apropiado, si los aparatos no tienen conexión a energía eléctrica, entonces las comunicaciones se ven truncadas, ¿no? Entonces, esto, dijéramos, es un factor que impide
esto que se conoce como la inclusión financiera, ¿no? Hagamos que mayor cantidad de población superior a los 15 años tenga acceso a algún instrumento financiero o algún mecanismo de financiamiento como simplemente una cuenta de ahorro, ¿no? Para no mencionar emprendimientos que puedan tener interés en las zonas más apartadas del país, pero que no van a poder prosperar simple y llanamente porque no tienen infraestructura de comunicaciones y de conexión mínima, ¿no? La falta de documentos, esto que es la burocracia de las instituciones financieras, normalmente es un otro factor, ¿no? Que impide, dijéramos, el acceso al financiamiento, porque si no reúnes los requisitos que demanda, dijéramos, la burocracia de las instituciones financieras, entonces ni siquiera van a evaluar tu proyecto, ¿no? Los altos costos de operación en las zonas remotas asociados con el problema de comunicación, de conectividad física, en algunos casos eléctrica y de comunicaciones vía Internet, es otro tema que, dijéramos, conspira contra la masificación, no solamente de acceso a financiamiento de todas las empresas en general, sino de los emprendimientos verdes y más en particular de las pymes verdes, ¿no? Entonces, estas serían las principales recomendaciones, las principales conclusiones. Ya mencioné algunas recomendaciones, pero no sé, estoy abierto para profundizar en ellas en caso lo consideres pertinente, Mario. Sí, bueno, yo quisiera agradecerte por tus reflexiones, en general son bastante interesantes. Planteas un diagnóstico de este mercado financiero para un público específico que tiende a ser especializado, ¿no? Lo que serían las pymes verdes, pero que comparten, digamos, los desafíos que tenemos en el país en general del financiamiento para las pymes, ¿no? Cuando hablamos de las pymes verdes en particular, yo lo veo como el combustible que necesitan los autos eléctricos, ¿no? O sea, todo el sistema de pymes es como el combustible que necesitan los autos para moverse, pero los autos eléctricos necesitan una tecnología particular que requieren implementarse, ¿no? No hay grifos para alimentarlos ahorita y recargarlos, etcétera. Y Algo cambian los similar. patrones de los usuarios, de consumo de los usuarios, ¿no? Que se sientan incentivados a adquirir autos eléctricos, ¿no? Como tú lo Exactamente. mencionaste al inicio de la entrevista. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante un cambio tecnológico muy grande que está ocurriendo en el mundo. Estamos ante una ola, ¿no? Que puede revolcarnos o que podemos surfearla, ¿no? O sea, que Exacto, podemos aprovecharla y disfrutarla. Va a exacto. depender mucho de cómo nos paremos ante la ola y cómo nos preparemos y tengamos esas capacidades para poder disfrutar esa ola que se viene, que es la economía verde en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, yo creo que este estudio aporta a esa reflexión, aporta a tener algo sobre lo cual discutir, mejorar y actualizar ese diagnóstico todo el tiempo y también aprovechar esas oportunidades que nos mencionas para aplicarlos como hojas de ruta para encontrar esos espacios de mejora y ponerlos en valor para la sociedad, ¿no? Entonces yo quería agradecerte, Jorge, y recomendamos a todos los que nos escuchen que lean el estudio Perú, una mirada al ecosistema financiero para pymes verdes, marco económico, regulatorio, institucional y financiero. Y muchísimas gracias, Jorge. A ustedes, a ti en particular. Gracias, Mario. Hasta luego.